Yo quería decirle al doctor que para mí es un honor y un privilegio entrevistarlo. Me da muchísimo gusto que esté en nuestro país y sobre todo, pues estoy muy inquieta por hacerle muchísimas preguntas. Espero que el tiempo nos alcance. Si le quieres decir. Ok, bueno. Sí, bueno. En el mundo moderno, nosotros sabemos de dónde viene la energía eólica, de dónde viene la energía hidráulica, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, o sea, el bebé en su vientre tiene señales o bioseñales distintas a las de su mamá. Entonces, yo lo que quiero saber es la energía humana, la energía de los chakras, ¿de dónde viene? We are energy beings. Mira, nosotros somos seres de energía. In every cell of our body, we have tremendous energy station. En cada célula de nuestro cuerpo, nosotros tenemos una estación muy grande de energía. And this is mitochondria. Y esta es la mitocondria. Mitochondria, it's a quantum device, and it was Nobel Prize awarded to understand this principle, which transform air, oxygen, water, and electrons, which we derive from food, into energy. Okay. La mitocondria es un aparato cuántico que nosotros tenemos dentro de las células que une la energía del aire, la energía del agua, la energía de la comida, y todo eso lo junta y lo transforma en energía de vida. Ok. Mi siguiente pregunta es, dentro de sus impactantes investigaciones, ha logrado fotografiar el momento en que el alma abandona el cuerpo al morir y sostiene que la energía de esa persona permanece en ella desde 3 días hasta 1 semana después de haber fallecido. Nosotros estamos en el entendido de que el oído es el último sentido que se pierde al morir. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Sí nos escuchan? Las personas que ya fallecieron se alcanzan a recibir, digamos, a través del oído, que es el último sentido que se va, nuestra voz y nuestro mensaje. Okay, so transformation to afterlife. This is transition. This is not just immediate process. Es el camino después de la muerte, es una transición, no es algo inmediato. Okay. And we, from our experiments, from all our belief, we know that after death, it is transition to another dimension. A través de nuestras investigaciones y de nuestros estudios, nosotros hemos entendido que es una transición hacia otra dimensión. We can name it a spiritual dimension, we can name it a subtle dimension, but we have a lot of data that after death, our soul is still alive. Es llamado el espacio espiritual, es llamado el espacio después del alma, y a través de nuestros estudios y nuestras investigaciones hemos comprobado que el alma sigue viviendo después. And of course, it's understandable that it's possible to communicate with the spirit of possessed people, and those spirits can influence people. Y nosotros hemos comprobado que podemos comunicarnos con esas almas y esas almas se han podido comunicar con nosotros, y también hemos comprobado que esas almas pueden influenciar a las personas de este mundo. So, of course, there are people, psychic people, who can establish contact with possessed people, and a lot of them, they are really very efficient. And there are a lot of moments when people feel the presence of spirits. Y tenemos ciertas personas que son psíquicas que pueden contactar con estas personas, y cuando ellas llegan se siente en el ambiente y cambia la energía del ambiente para cuando se está teniendo este contacto con esas almas. In many countries we have tradition
that immediately after death, we need to close mirrors because to close icons to let spirits go. En muchos países nosotros hemos comprobado que tienen estas tradiciones que cuando fallece la persona hay que tapar los espejos, tapar los iconos para que el alma se pueda ir. And of course, first days after death, those spirits are more strong, so they can come to relatives in their dreams. Many relatives, they can feel that what's going on, and many people, they don't understand why have they recollect, they have recollection about this person. Only then, later, they can find that this person just died at this time. Que después muchas de las personas, de los familiares cercanos, tienen sueños, tienen visiones de este familiar y que es cuando está más fuerte el espíritu que aún puede contactarlos y a través de los sueños entrar en comunicación con ellos y también sentir que están en los alrededores, en los primeros días nada más. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta. Sócrates mezclaba la espiritualidad con la filosofía y decía que al nacer ya sabíamos todo y que solo había que recordarlo a través del diálogo. Einstein decía que la ciencia sin religión está coja y la religión sin ciencia está ciega. Sin embargo, su teoría, ¿no?, de que la energía no se destruye, solo se transforma, alude a la energía que nosotros tenemos. Entonces, en ese sentido, al morir el cuerpo, ¿a dónde va el espíritu? ¿A dónde va la mente? ¿A dónde va nuestra energía? ¿Reencarnamos? Porque eso podría ser una contraposición a la ciencia, ¿no? Okay, so first of all, now we need to understand. Science is a way to create models that describe our life and our environment. Muy bien, la ciencia está para crear más dudas para que nosotros podamos entender y comprender más nuestra vida. So science is not rigid. It's not some big building that would never change. Science is ever changing. La ciencia no es un edificio delimitado que no va a cambiar nunca. O sea, la ciencia, al contrario, es algo que siempre está evolucionando, que siempre está cambiando. We see tremendous transformation in modern science in many areas. In astrophysics, in physics, in quantum physics. So it is understandable that the 21st century, we really transform to new scientific paradigm. La ciencia ha pasado por muchos cambios y realmente en estos últimos 100 años ha habido un salto cuántico, un cambio de paradigma total en la astrofísica, en la mecánica cuántica, en la física cuántica, y esto está cada vez modificándose más y más. In modern science, there are no notion of consciousness. En la ciencia moderna no hay una noción de conciencia. No notion of spirit. No hay noción de espíritu. But now we have a lot of new development and new research that try to find the bridge between these religious ideas, spiritual ideas, and scientific understanding. Y ahora hay muchos equipos, muchos descubrimientos que están tratando de unir estos términos científicos y espirituales, y esto está cambiando cada vez más para poder lograr este contacto entre los dos mundos. So, we have a lot of scientific data on the influence of consciousness on material subjects. Tenemos muchos datos científicos donde la conciencia puede cambiar los datos o los equipos con el poder de la mente, de la intención. We have a lot of scientific data about reincarnation. Tenemos muchos datos científicos acerca de la reencarnación. And about existing after death. Y también de la existencia después de la muerte. So, but still it is part of our modern science on 21st century, and it is in the process of development. Este es parte de nuestra ciencia moderna del siglo XXI y aún se está desarrollando. But very important, we don't see contradiction between religion, spirituality, and science.
Y ahora nosotros no vemos ninguna contradicción entre ciencia, espíritu, modernidad, religión. La siguiente pregunta. Michael Beckwith es un líder del movimiento religioso Nuevo Pensamiento. Él afirma que existen 4 niveles de conciencia. Uno es pasiva, la conciencia en control, la conciencia abierta y la conciencia despierta. Se dice que esa idea tiene sus raíces en la filosofía Zen. Y por su parte, el promotor del Mindfulness, John Kabat-Zinn, o sea, él afirma que si aumentas la conciencia, los cambios vienen solos. ¿Está él de acuerdo? Okay, so, Victor, I don't know about this movement. So do you know, can you give me more details about it? Because I don't know about it. She is speaking about the mindfulness. If you have more conscious, more mindfulness in your body, this change your body. Do you agree? Yeah, absolutely. No, but it's not only this particular movement. It is great movement on the world, worldwide. Dice que no solo es de estas personas, que es un movimiento a nivel mundial que está sucediendo. So the main idea that with our consciousness, with our mind, we can change ourselves and we can really change life around ourselves. Sí, que se ha comprobado que nuestra conciencia, nuestra mente puede cambiar todo nuestro cuerpo y que también puede cambiar nuestro entorno. And again, we have a lot of data on this type, a lot of data. When people change their mindset, they redirect their mind activity and then totally change their life. Y nosotros tenemos muchos datos, muchas investigaciones que se han hecho cuando las personas cambian su mente, cambian su mindset, su actitud mental. Esto empieza a direccionar la energía en otro sentido y su vida empieza a cambiar en muchos sentidos. Okay. La siguiente pregunta. En su libro, La energía de la conciencia, alude a la ciencia, a la espiritualidad, o sea, justo lo que estamos hablando, ¿no? Y se refiere a la vida, a la salud, a la felicidad, a la oración. Entonces, ¿cuál sería, en su opinión, la forma más sencilla y directa de elevar nuestra conciencia? That's very clear. Absolutely clear. Está muy claro, absolutamente claro. So, first of all, you need to believe in yourself. Primero que nada, tú tienes que creer en ti mismo. Second, you don't need to have fear. Segundo, tú no tienes que tener miedo. Because now, in the time of COVID, they try to make us be afraid of everything. Porque ahora en estos tiempos del COVID, ellos están tratando de hacernos temerosos de todo. So it is special task of this COVID program to make people frightened, to make them be afraid of everything, and to make them shy. Y el estar haciendo estas pruebas del COVID, lo que están haciendo es que las personas estén asustadas, estén con estos miedos y se vuelvan más tímidas. So that is why. And then, of course, you need to develop your brain. You need to activate your brain. Y después de todo, tú tienes, por supuesto, que activar tu cerebro, despertar tu cerebro. And very important, you need to have very positive attitude to everybody. Y muy importante, tú tienes que tener una actitud mental positiva hacia todas las personas. So, no fear. Entonces, no miedo. Believe in yourself. Creer en ti mismo. Have positive attitude to the world. Tener una actitud positiva hacia el mundo. And try to send your love to the world and to all people who are around yourself. Y tratar de enviar tu propio amor a las personas, a todo el mundo, a las personas que están cerca de ti y a ti mismo. Muchas gracias. Bueno, ahora hay una tendencia, ¿no?, a que pues nos dicen que para poder mejorar nuestra vida, para sentirnos mejor, cuando estamos buscando el bienestar, o sea, nos recomiendan meditar, visualizar, programar, ¿no?, para arreglar distintas áreas de nuestra vida. O sea, ¿sí funciona esta programación, digamos, mental,
o es únicamente una autosugestión? Okay, so as I've told, we have a lot of data, a lot of proof that if you plan something with your mind, if you concentrate your mind on something, then it will happen. Tenemos muchos datos, muchas investigaciones de que si tú concentras tu mente en alguna dirección, en un punto, en alguna idea, eso va a suceder. But first of all, of course, if you plan to be Queen of England, it wouldn't happen. Pero por supuesto que si tú estás pensando ser la reina de Inglaterra, pues eso no va a pasar. So there should be goals in your possession, but still high goals. Deben ser metas que sean alcanzables para ti, pero que siempre sean altas metas, metas que vayan por encima de lo que tú... If you plan, for example, oh, I need 1,000 peso or 5,000 peso, it's not the goal. It's nonsense. Si yo quiero tener 5,000 pesos, eso no es una meta, eso no tiene sentido. But if you plan, okay, I need to have good job to have to mejor my life and to have good position. Pero si tú en cambio piensas, necesito tener un mejor trabajo para tener una mejor calidad de vida y tener una mejor posición, eso sí es un pensamiento. But you need to see clear what type of job you need and what can you do with this job. Pero necesitas ser muy claro, decir bien qué trabajo quieres y qué clase de trabajo quieres y con todos los detalles posibles. Ok, o sea, esto vendría siendo como un decreto, o sea, uno decreta y el universo responde. En este sentido, en la Biblia específicamente, en el Evangelio según San Mateo, dice, pide y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. O sea, aquí, digamos que mi duda es, ¿el universo es Dios? Cuando uno decreta y pide de esa manera. First of all, we have tremendous respect to Bible because we understand this is book based on thousands and thousands of years of spiritual tradition. Nosotros tenemos mucho respeto por la Biblia porque sabemos que este libro está basado en miles y miles de años de tradición de espíritu espiritual, de pensamiento espiritual, pensamiento religioso. And we believe that there are some universal spirit. Of course, we can name it God, we can name it Allah, we can name it Buddha, doesn't matter. But it's universal spirit. Nosotros it's the same idea that combine all religions of the world. Nosotros sabemos que hay un espíritu universal, que le puedes llamar Dios, le puedes llamar Alá, le puedes llamar Buda, pero nosotros tenemos mucha más esta conciencia de llamarle un espíritu universal. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la energía del día y cuál es la de la noche? Ya que muchos, digamos, trabajos de hechicería, apariciones espectrales, en fin, una serie de fenómenos paranormales, ¿no? Generalmente tienen lugar en la noche. Entonces, quisiera saber cuál es la energía del día y cuál es la de la noche. Of course, it's totally different energy in night and in the day. Por supuesto, es una energía totalmente diferente en el día y en la noche. We have so-named circadian rhythm. Nosotros tenemos ciclos circadianos. And the circadian rhythm is related to the position of the sun. Y este ciclo circadiano está basado en la posición del sol. And it totally changes all hormonal activity in our body. Y esto cambia totalmente toda nuestra función hormonal en todo nuestro cuerpo. So we have the highest level of cortisol in the morning. Nosotros tenemos el punto más alto de cortisol en la mañana. And then it's coming down. Y después va bajando. We have increase of melatonin by night. Nosotros tenemos el incremento de la melatonina en la noche. And if people have circadian rhythm in appropriate position, then they sleep well and they're very active in the daytime. Y si las personas tienen este ciclo circadiano en equilibrio, ellos descansarán bien, tendrán un sueño profundo y en el día estarán con buena energía.
Because of course, energy of sun, energy of moon, full moon, new moon, those are totally different energy. Porque la energía del sol, la energía de la luna llena, la energía de la luna nueva son totalmente energías diferentes. And it has tremendous effect on all live beings, including ourselves. Y tiene tremendos efectos en los seres humanos y por supuesto en los seres vivos y por supuesto en nosotros. In the paranormal, she's asking about paranormal activities like ghosts, like energy, like Yes, of course, it's absolutely clear. All paranormal activity, of course, it comes at night. Absolutely clear. En su libro La salud en la punta de los dedos, o sea, habla de la pandemia. O sea, yo sé que hace un momento tocó el punto. Sin embargo, en su opinión, la vamos a lograr superar si nosotros perdemos ese miedo. Digo, con las medidas sanitarias que debemos de tener, sin embargo, fortaleciéndonos nosotros, ¿podremos superarla? Okay, so now it is clear. This virus, it is artificial virus. Okay. Bueno, esto es algo muy claro, que este virus es un virus artificial. Of course, it is very dangerous, no doubts. Por supuesto que es muy peligroso, de eso no hay duda. But it's virus. And we had viruses, we have viruses, and we'll have viruses. Y es un virus. Nosotros hemos tenido virus, tenemos virus y tendremos virus. So it's impossible to have life without viruses. Es imposible tener la vida sin los virus. There are separate virus for vegetation, separate virus for animals, separate virus for human beings. Hay muchos virus para las plantas, muchos virus para los animales, muchos virus para los seres humanos. But you don't need to be afraid, but you need to improve your immune system. Pero tú no tienes que tener miedo. Lo que tú tienes que hacer es fortalecer tu sistema inmune. And to close all around, to not let people get out from their houses. It's totally stupid. Y no dejar que la gente salga, tener a la gente encerrada y que tú no quieras salir es algo estúpido, totalmente estúpido que no salgan a la calle. Yeah. So, on the vice versa, we need to go to the street. We need to go to parks. We need to breathe, because one of the way how we can fight against virus, breathing. We need a lot of oxygen. Nosotros tenemos que salir, nosotros tenemos que ir a la calle, nosotros tenemos que ir al campo, tenemos que respirar, porque una de las formas más fuertes de combatir el virus es respirando mucho oxígeno. And of course, a lot of other topics that I'm writing about in my book, in my latest book. Y también algunos otros puntos, algunas otras recomendaciones que he escrito en mi último libro. Sí, o sea, precisamente en su libro donde menciona esto de la salud en la punta de los dedos, yo recuerdo que cuando éramos pequeños, ¿no? Las mamás nos revisaban las puntas de los dedos, las uñas, ¿no? Ahí también se ve, por ejemplo, si hay falta de vitaminas, si hay falta de oxigenación, en fin, todo esto coincide de alguna manera con esta cuestión que él está manejando, ¿no? De la salud se puede ver en la punta de los dedos, pero digamos que tomando en cuenta toda la energía, ¿no? Sí. It's as I write in my book, we are a combination of our physical body, of our mind, and our spirit. Sí, en mi libro yo explico eso, que nosotros somos una combinación de nuestro cuerpo físico, nuestra mente y nuestro espíritu. And we need to take care of all these three parts. Y nosotros tenemos que cuidar todas estas tres partes. That's why in my book I put 3 parts that is dedicated to different parts of this unity. Es por eso que en mi libro yo pongo 3 partes que están dedicados a cada una de estos aspectos del ser. And you know para el cuerpo, para la mente y para el espíritu. This book is written for people, so I hope that it should help people to fight against coronavirus, to be more strong and more energetic. Este libro ha sido escrito para las personas, para la gente, para que ellos puedan combatir este virus y que ellos estén más fuertes y puedan superar esta situación. Pues
Ahora sí que muchísimas gracias por haber escrito este libro que ya tengo muchísimas ganas de leer también. Y pues yo creo que nos va a ayudar precisamente a mantener en equilibrio mente, cuerpo y espíritu de una manera saludable para estar bien y buscar el bienestar ante todo. Lo felicito por su obra. Estuve viendo la gran cantidad de libros que tiene, de verdad es asombroso. Lo felicito por sus investigaciones y por aportarnos a todos, o sea, la intención de ser mejores personas en todo momento. Gracias. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. En México.